más junto con Daniel Arroyo en la presentación de la tarjeta alimentaria en el contexto, en el marco de la lucha contra el hambre. Néstor, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto de verlos y de escucharlos. Es cierto, las primeras repercusiones que ha habido después de la aprobación en el Senado de esta ley no han sido del todo favorables, de parte fundamentalmente del oficialismo y en propia boca también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en realidad ha recibido una provincia desfinanciada, con enormes problemas económicos, con obligaciones por delante también muy importantes, y que en realidad en este combo enviado al Congreso la idea o la intención era tratar de equilibrar las cuentas. Bueno, vamos a dejar y le vamos a hacer la pregunta al gobernador Kicillof, ¿por qué no estuvo de acuerdo con lo que finalmente se terminó aprobando en el Senado anoche? Mira, la verdad que fue todo un episodio bastante lamentable. Nosotros enviamos una ley que consistía en mantener la misma recaudación que Vidal, sumándole la inflación de Macri del año pasado. O sea que si vos la mirás en términos de monto total, era Vidal más Macri, que es 55% por la inflación. Después lo único que había de novedoso es que era un poco más justa. En lugar de aplicar el 55% de inflación que deja en 2019, la más alta casi de los últimos 30 años, se me cortó. No, está bien. Sí. En lugar de dejar esa situación para todo el mundo igual, aquellas propiedades de más valor, ya sea del agro o de urbanas, se les aplicaba un aumento un poco mayor que la inflación. ¿Para qué? Para que a las propiedades de menor valor o a los campos más pequeños se les pudiera aplicar una mucho menor que la inflación. Era más justo como se distribuía, pero no, y ahí desde el primer día que se empezó a tratar hubo una mesa de negociación donde explicamos, estaba todo bien, presentaron algunas modificaciones menores y en medio de eso levantaron la mesa de negociación, no aparecieron más, empezaron a hablar de que era un impuestazo, que querían defender a la clase media. A mí me resultaba llamativo, ¿no? Porque 4 años del gobierno de Macri y de Vidal, si algo tuvieron como resultado, por un lado, que detonaron a la clase media. Si entendemos por clase media profesionales, pymes, maestros y maestras, pequeños productores rurales, estaban detonados por las políticas de ellos. Estos mismos legisladores, en aquel momento, ni mu, nunca. Entonces me llamó la atención que ahora quisieran asumir la defensa de los sectores, que la verdad que venimos a recomponer nosotros, pero en segundo lugar, que mintieran de esa manera, porque la verdad que no había ningún impuestazo. Entonces, vos fíjate, es imposible hablar de un impuestazo si toda la ley, si se aprobaba como la mandamos, se iban a recaudar los mismos impuestos que el año pasado más la inflación. Gobernador, una última y yo le dejo con mis compañeros, ¿no? Yo recién escuchaba a un economista, yo no sé si el cálculo está bien o no, pero él decía de que, por ejemplo, una casa que cuesta alrededor de $300.000 iba a pagar de más, una persona con una casa de alrededor de $300.000, algo así de 6.000 pesos más al año. ¿Esto es más o menos así el cálculo? Sí, o menos. O menos. Claro, O sea que es unos 600 pesos por mes. Digamos, eso está lejos de ser un impuestazo. 6.000 pesos al año son... Sí, un poco menos, menos de 500. La verdad que matemáticas siempre me la llevé. No me quiero poner. No, pero riguroso, ¿viste? Venimos de una discusión con la oposición. No, pero te digo, más o menos, sí, en ningún caso se trataba de impuestazo porque se trataba de propiedades muy caras, que no necesariamente el que tiene una propiedad muy cara tiene un ingreso muy alto, pero es un impuesto justo porque es a la riqueza. Siempre los impuestos a la riqueza son justos, y la verdad que no era exigir demasiado a nadie, y empezaron a hablar de impuestazo, y yo cuando asumí la gobernación había ya resuelta por Vidal, como dicen, peludo de regalo, un aumento del 25% de la tarifa de luz en la provincia. Y lo echamos atrás. Muchísima más plata que esto. Entonces esos diputados, vos te parás adelante de una cámara y tenés que reconocer primero que si hubiera seguido la política de Vidal y yo no hubiera resuelto dejar sin efecto ese tarifazo, la verdad que hubiera sido muchísima más plata que lo que ahora estaban discutiendo.
Entonces se vistieron de estar defendiendo a la clase media para el discurso. Después dijeron que no queríamos dialogar nosotros cuando se fueron de toda la mesa de negociación. Querían hacer un show político, pero después cuando ayer votan en el Senado, que tienen mayoría, resulta que lo que votan terminan defendiendo a los operadores de cable, a los grandes, no a la clase media, a los grandes importadores y exportadores de la provincia. Le ponen un descuento especial a las propiedades más caras de la provincia, que tienen un descuento más alto porque lo decidieron que las propiedades más bajas. O sea que se vistieron de defender a la clase media, cosa que a mí me resultó extraño después de 4 años de gobierno, que fundieron a la clase media, pero además cuando tuvieron que decidir ellos solos, no defendieron a la clase media, a los sectores concentrados. Y digo, no es una chicana, son hechos, están ahí, pero un poco muestran el carácter. Digo, si gobernaron 4 años favoreciendo a las corporaciones, las más grandes fortunas, ahora que son oposición, ¿qué van a hacer? ¿Cambiaron? No, son lo mismo. Y no está mal que determinados sectores sociales más favorecidos tengan un partido que los defienda. Lo que llama la atención es que lo hagan de una forma tan mentirosa, que lo defiendan y lo discutiremos. Adrián, Luciana. Gobernador, lo saluda Luciana Rubinska. Estaba escuchando su análisis de los distintos movimientos pendulares de algunas clases y quiero preguntarle directamente por lo que ocurrió en Pergamino, porque a menos de un mes de asumir como gobernador le plantaron un tractorazo. ¿A quiénes defienden aquellos que se manifestaron allí? Mirá, en Pergamino y en varios lugares hubo he leído, ¿no? Algunas asambleas, de algunos sectores, porque yo estuve reunido con el que es el presidente de Federación Agraria en Pergamino, y vos fíjate, a todos los pequeños productores, por lo menos en lo que hace a la tributaria, a la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, a los pequeños productores les baja el impuesto inmobiliario rural, o sea que pagan menos que el año pasado. Así que obviamente hay cuestiones de diferente índole, nacionales, provinciales, pero a los pequeños productores seguro yo tengo la tranquilidad de que los estamos cuidando, defendiendo, y tiene que ver con esto de segmentar de las políticas, ¿no? Obviamente para cobrarle un poco menos a un sector y no perder recaudación, que la necesitamos porque tenemos problemas de hambre, de infraestructura escolar, se caen las escuelas, ya lo hemos visto, no tenemos que recordar las tragedias, pero ya lo hemos visto. Están 550 escuelas de la provincia que va a haber que arreglar muy rápido y es un presupuesto importante para que los pibes y pibas, los nenes y nenas puedan empezar las clases con la seguridad escolar. Tenemos problemas de que no hubo vacunación, que no había alimento en las cárceles, temas muy urgentes. Eso requiere una compensación, me parece que eso poco es lo que está planteando, es exactamente lo que está planteando Alberto. Tenemos emergencias, tenemos urgencias, consideramos que hay ciertos sectores que sin generar una cosa desproporcionada pueden contribuir un poquito más que otros. Me parece que es una cuestión de solidaridad y bueno, con todos los sectores estamos tratando de dialogar para explicarlo. La verdad que necesitamos que el sector agropecuario produzca, que produzca mucho, que produzca bien. Nosotros en el caso de la provincia, aún con todo el cuadro, le hemos bajado a... Mira, hay 200 productores, 200 propietarios que con nuestra ley tributaria pagarían no un monto 100 veces más grande, 12% más que la inflación del año pasado. O sea que tampoco estamos hablando, porque ese famoso 75% se aplica a 200, exactamente creo que son 215 propiedades que son de más de 2.000 hectáreas, pero además de determinado valor fiscal. O sea que estamos hablando de los latifundios más grandes de la provincia, 200 propietarios. Entonces, la verdad que tampoco le estamos pidiendo... Ahora, gobernador, incluso, sí. Yo quisiera preguntarle a ver qué rol tuvo la jefa política de la oposición, la exgobernadora María Eugenia Vidal. ¿Tuvo una actitud poco solidaria? ¿Cómo define la acción que tuvo ella durante el tratamiento de este proyecto? Y mira, me han criticado porque dicen que me meto en la interna de nuestra oposición y de Cambiemos, del PRO, del Juntos por el Cambio. Yo la verdad que no tengo intención de hacerlo. Lo que sí digo es que yo había tenido una reunión en el marco de la transición donde se suponía que iba a haber una aprobación de estas leyes, que fueron leyes perfectamente razonables,
que son las primeras leyes que presenta un gobierno nuevo, que además es un gobierno nuevo que viene a reparar las heridas y a sanar los desastres que vienen del gobierno anterior. Nos han dejado con mucha deuda, con problemas en el frente fiscal, y eso sin hablar de la pérdida de empleo, de cómo subió el desempleo, de cómo aumentó la vulnerabilidad. Entonces uno esperaba, y como te digo, nuestra ley, si salía exactamente como la mandamos, iba a permitir recaudar lo mismo que el año pasado. Era imposible, solamente con un planteo realmente, yo digo, irresponsable y del marketing político, decidieron llamarlo impuestazo, cuando venimos de un gobierno que 4 años estuvo, bueno, 2000% de aumento, estamos hablando de cosas que nada que ver. Entonces, me parece que ahí le faltó un poco a ellos de coordinación interna, un poco de no sé si solidaridad. Creo que es cierto que ellos tienen mayoría en la Cámara de Senadores, porque aunque nosotros sacamos 15 puntos más en las elecciones, aunque sacamos 52 puntos, no es simplemente los números, fue una victoria muy fuerte, que a mí no es que se la vengo a refregar a nadie, simplemente vengo a decir, los y las bonaerenses votaron por un gobierno diferente, se suponía que la anterior gobernadora estaba en condiciones de ganar elecciones tranquilamente, y bueno, perdieron por mucha diferencia, y yo esperaba que eso lo consideraran, que a pesar de que la Cámara de Senadores se renueva de a tercios, entonces esta elección lo deja a ellos en mayoría, si esa mayoría la usan para no dar quórum o para aprobar solo cuando le gusta una ley, y bueno, solamente van a salir las leyes iguales a las de Vidal. Pero si seguimos con las leyes iguales a las de Vidal, tendríamos un problema, que es que votaron los bonaerenses para cambiar el signo político del gobierno y sería el anterior. Ahí me parece que hay algo que han tratado de utilizar políticamente, lo digo sin ánimo de ofender. Trataron de hacer política, impuestazo, no dialogan, no sé qué, todo mentira. Dieron un impuestazo. ¿Es verdad que usted llamó a la gobernadora y ella estaba en el avión, en un avión? Bueno, hubo un momento donde justo coincidió con que se estaba yendo de viaje, según informaban la tele, a París, pero yo no sé, ni me importa su vida personal, tiene derecho a hacer lo que quiera. La verdad que había que votar una ley muy importante en la provincia de Buenos Aires y en un momento no se pudo hablar. Yo de todas maneras hubiera esperado de la oposición en su conjunto. También empezaron a aparecer distintos voceros de la oposición. Yo después me reuní con todos los intendentes de Juntos por el Cambio. Los convoqué en el medio de esta discusión, les expliqué cuál era nuestro punto de vista, le dije si alguien tiene algo para objetar o decir, era a puerta cerrada, puede decirlo. Me parece que el planteo era lo mismo que el año pasado, más justo en su distribución, y tampoco le vamos a cobrar todo a 5 personas que son las más grandes fortunas. Era una distribución más justa. Yo hubiera esperado que tuvieran una reacción, me pareció absolutamente desproporcionada, desmedida. Me pareció lamentable porque nos quisieron hacer perder un mes discutiendo algo que la verdad que no meritaba esto. Cuando vemos los cambios que ellos introdujeron por su cuenta, resultó que era bajarle ingresos brutos a los operadores de cable, a los importadores exportadores, hacerle un descuento más grande a las propiedades más grandes. O sea que yo creo que establece algunos elementos políticos sobre con qué sectores quieren representar o tienen más compromiso, pero no lo digo tampoco para ofender a nadie, lo digo simplemente, me hubiera gustado que se sentaran a debatir, que querían defender esos sectores, nosotros no, pensamos distinto y como hacíamos, siendo que ellos tienen mayoría en el Senado. Gobernador, hoy es el segundo día de Precios Cuidados reinstalados después de muchísimo tiempo con un sentido similar al que fue perteneciente a tu gestión cuando estabas en el gobierno nacional. ¿Qué diferencias encontrás y cuál crees que es lo más importante que el consumidor tiene que entender de estos precios cuidados? Mirá, sobre precios cuidados hablé muchísimo, esta es la continuación, entiendo yo, de un programa con el mismo espíritu, los mismos objetivos, la misma naturaleza, más funcionarios como Matías o Matías Culfa, ¿no? Como Paula, Español, son gente con la que coincidimos perfectamente en todo esto. Paula era parte de mi equipo en aquel momento, han relanzado Precios Cuidados. Me parece que lo más importante es marcar la diferencia con la caricatura y el fantoche que hicieron en el gobierno anterior,
se ve que como era un programa que había funcionado bien, obviamente es un programa que lo que marca son precios de referencia, no es un programa de una canasta para que la gente compre, es porque en los momentos en donde hay, como pasó durante todo el gobierno de Macri, tan poca claridad sobre cuáles son los valores de la economía, tanta incertidumbre, después es difícil saber cuánto valen las cosas y entonces en esa confusión también el mismo producto vale muchos precios distintos dependiendo de la boca de expendio. En ese momento también pasa que se pierden las referencias, entonces plantear referencias, una lista conocida de precios para que los demás precios que no están, y tampoco es un control de precios porque son precios acordados, y tampoco es un control de precios en supermercados o en mercados de cercanía, es un acuerdo con el segmento comercial de la cadena. Pero mira, estoy explicando precios cuidados, ya lo he explicado bien los funcionarios del área. Quiero decir, yo estoy muy contento de que este programa haya vuelto a su eje, ¿no? Me parece que el gobierno de Macri hizo como hizo con tantas cosas, marketing, así como cuando sacó la reparación histórica para los jubilados, terminó bajándole 20 puntos a los saberes de los jubilados y disimulando atrás un blanqueo para las más grandes fortunas que habían fugado, inclusive algunos familiares del propio presidente, según entendemos. Bueno, Precios Cuidados lo mantuvo porque no lo puedo sacar, porque hacían las encuestas y la sociedad valoraba mucho el programa. Así que es importante que este gobierno, que Alberto haya definido darle continuidad y volverlo a su eje. Sí, muy contento. Ahora nosotros hoy estuvimos con Arroyo, con el ministro de Desarrollo, lanzando el programa Argentina contra el Hambre y lanzando lo que sería en la provincia de Buenos Aires. Son 560.000 tarjetas que va a emitir el Banco Provincia, que ya se empiezan a distribuir a partir de la semana del 20. Empezamos por el conurbano, vamos a seguir después por el interior, en colaboración entre la ministra acá de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, el Ministerio Nacional y los municipios y los intendentes de toda la provincia. Así que muy contentos, eso también implica que Precios Cuidados esté funcionando, pues son tarjetas para comprar alimentos, así que es interesante que la gente conozca cuáles son los precios, porque después te pasa, como pasó durante Macri, el Viva la Pepa, entonces vas a un lugar y a la vuelta sale el doble, entonces ni sabes cuánto salen las cosas, después ves el changuito, lo que te salió, no sabes por qué y te empezás a revisar, pero se pierde toda referencia. Precios Cuidados siempre fue un programa para darle certezas y referencias a los consumidores y también para acordar no solo con los que venden, sino también con los que producen. Es muy importante esto porque más genera un boom a veces de venta de esos productos, porque a veces su dinámica es mejor que otros. Yo lo que quiero decir es que nosotros también en la costa, ahora que vamos a ir el día de mañana a lanzar el programa de lo que sería Recrear, que es el programa turístico con actividades, con muchísimas cosas, no solo en la costa atlántica, no solo en Mar del Plata. El tema es hacer feliz a toda la provincia, no solo a la feliz, como le dicen, con algunas actividades, también en consonancia, en acuerdo y en trabajo conjunto con los intendentes. Pero también es importante, leía hoy una noticia un diario de Mar del Plata, donde entrevistaban a un importante empresario del espectáculo de Mar del Plata que hablaba de 17% de aumento de venta de las entradas en los espectáculos. Eso es muy importante, pues sabes que se recortan mucho los gastos. A veces la gente puede salir de vacaciones, pero va muy gasolera y entonces no se mueve tanto la economía, y eso es un indicador importante en verano. Así que estamos muy contentos, la ocupación ha subido el entretenimiento, ha subido el transporte, ha subido el consumo en general, y eso marca que esta temporada está empezando a hacer efecto buena parte del conjunto de medidas que tomó el Gobierno Nacional. Gobernador, Mariano Martín lo saluda. ¿Le puedo hacer una consulta? Hay una decisión que tomó la compañía Tenaris del grupo Techin en el arranque del año de despedir a 191 trabajadores, 191 operarios de la planta de tubos de elaboración de tubos sin costura en Campana. Le quiero preguntar por esto porque hubo una conciliación obligatoria que dictó su Ministerio de Trabajo, que aparentemente no ha sido cumplida cabalmente por la compañía. Y le pregunto no solo porque esto está sucediendo en la provincia de Buenos Aires,
sino porque usted también ha tenido un vínculo por momentos áspero en el área, en su gestión como ministro de Economía, con el Grupo Techint en general. No, la relación con el grupo fue cuando estamos hablando, mira, me remonto a 2012 creo, cuando me nombraron director del grupo. de la compañía en representación del Estado. No era en Tenaris sino en Ternium, en la que la ex Siderca, la ex Siderar. Entonces, después esa relación ya siendo ministro se compuso, no la atribuyo a una decisión de la compañía ni con este gobierno ni con el gobierno nacional. Le pregunto esto, gobernador, porque hay que acatar las conciliaciones, por supuesto, y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos porque vos fíjate que venimos, hoy mismo salió el indicador de noviembre, creo, de industria, y lo que muestra es que el gobierno de Macri fue una calamidad para la industria argentina, una calamidad. Sí, le preguntaba esto, gobernador, porque ayer hablábamos con Abel Furlan de la UOM y él nos daba a entender con bastante énfasis que suponía o creía ver detrás de esta serie de despidos una maniobra similar a la que había producido el mismo Grupo Techint en la misma planta en el año 2015, recién asumido Mauricio Macri, y entendía que había como una suerte de presión hacia las nuevas autoridades, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si usted percibe esto, de hecho, como estuvo trabajando adentro del grupo, si tiene alguna reflexión al respecto. No, la verdad que, bueno, Abel es un dirigente gremial y también fue compañero mío como diputado nacional, muy respetado y bueno, no, todavía, bueno, será porque han sido días un poco movidos, pero no me interioricé del conflicto, del desarrollo del conflicto. Sí sabía que habíamos dictado la conciliación. Sí, lo que quiero decir es que venimos de épocas donde se perdían empleos a mansalva, ¿no? Para todos los días había noticias de estas, y había un gobierno nacional ausente, un gobierno provincial ausente, un sálvese quien pueda. Nosotros creemos que con un esfuerzo que le pedimos también a los empresarios, tenemos que impedir que en Argentina se sigan perdiendo puestos de trabajo. Hay que apostar a que las cosas van a mejorar, ya como digo de la temporada, que es un indicador interesante porque habla de los consumos populares, de los consumos de la clase media que se empiezan un poco a reactivar, y eso implica después que va a impactar sobre la actividad comercial, sobre los servicios en general, turísticos y de todo tipo, y eso a su vez sobre la producción. Y bueno, es la rueda que Cambiemos le puso un palo, ¿no? Le puso un palo y prácticamente un garrote porque destruyó. Ahora, gobernador. Entonces es importante que colaboren todos los sectores para que no se pierdan más puestos de trabajo. Para mí, un puesto de trabajo perdido es una desgracia. Así que bueno, en eso está comprometida la provincia y vamos a ir a buscar soluciones, ¿no? Gobernador, nadie va a negar que usted asumió la provincia en un contexto plagado de dificultades, pero supimos, bueno, en los últimos días, los intendentes de la provincia de Buenos Aires han autorizado subas de ABL hasta un 60%. Y obviamente hay quejas de los bonaerenses. ¿Cuál es su planteo? Mira, en cada uno de los municipios hay una autonomía en cuanto a la fijación de este tipo de tasas, lo resuelve en cada municipio sus órganos propios. Así que yo como gobierno provincial no tengo injerencia sobre esa cuestión impositiva. Obviamente ha habido una diversidad de decisiones, hay distritos donde hay más capacidad contributiva, distritos donde hay menos. Obviamente para nosotros la cuestión es que el Estado esté presente. Creemos que un Estado... ¿Viste? Si el Estado cuando aparece para darle plata a las grandes corporaciones no sirve. Si el Estado cuando aparece para poner plata donde se necesita, para crear empleo, para mantener la salud, la educación, es importante que esté porque es una actividad insustituible. La verdad que todo eso de que el mercado solo, hemos tenido 4 años del mercado solo y la economía se la ha puesto de frente, ¿no? Así que yo creo que hace falta incentivar en todos los órdenes de gobierno y en todos los niveles la actividad
productiva, mejorar las condiciones de vida. Hay distritos donde hay muchos problemas alimentarios. He hablado con todos los intendentes, están dando ayuda alimentaria los intendentes. Ahora se ha sumado la provincia en estas fiestas que es tan importante, nos hemos sumado. Así que bueno, lo tendremos que ver. Yo creo que también, una vez que... Vos fíjate, porque también me preguntaba la oposición nuestra, que tenía tasa de interés para descontar un cheque, o bueno, el propio Banco Central había puesto la tasa de interés en los niveles más altos del mundo, muy por encima de cualquier nivel inflacionario. Y bueno, no hay financiamiento, no hay crédito, es difícil que haya producción y consumo. De la misma manera las tarifas estaban dolarizadas, de la misma manera los salarios venían en picada. La verdad que no hay actividad productiva que funcione. Y eso es un poco, se lo conoce como la paradoja de la austeridad en economía, pero es más o menos como un problema de que el modelo neoliberal de ajuste permanente y de endeudamiento y fuga es como que se come la cola. Ajustan para que el Estado tenga mayor holgura fiscal o superávit. Y después cuando ajustan, el crédito imposible, las tarifas impagables y los salarios por el piso, la actividad se cae, entonces pueden cobrar menos impuestos, entonces tienen que ajustar más, y así se va cayendo todo como un piano. Entonces, la verdad es que hay que volver a ese círculo virtuoso donde crece la demanda, crecen las ventas, hay crédito. Para eso el Banco Provincia nosotros lo vamos a poner al servicio de los y las bonaerenses, tanto en lo que hace el consumo como a las pymes. Y quiero decirle esto al sector rural, también les cortaron el crédito que había para el campo, ¿no? Entonces eso tiene que aparecer de nuevo y nos vamos a ocupar nosotros de que así sea, porque si no hay producción obviamente no hay empleo, no hay riqueza, y eso es lo que un poco atentó el modelo anterior. Después, en términos tarifarios, paramos un aumento del 25%, que sobre el 2.000 que había se iba al 2.500, me parece que eso libera ingresos, y después tenemos que ver cómo cada uno de los estados permite que se reciclen esos recursos y pongan en marcha la actividad y la provincia. Gobernador, recién mencionaba el sector rural. Menos impuestos es más producción. Fue uno de los eslogan de campaña de una entidad muy importante dentro del sector rural. ¿Abrió una mesa de diálogo? ¿Cómo interpreta este reclamo por parte de esta organización? No, yo creo, y lo he hablado con todos los sectores de la economía agropecuaria, los grandes productores, los pequeños, los medianos, lo he hablado siempre de la misma manera. Nadie produce si pierde plata. Ahora, la ecuación que resulta en tu rentabilidad, o la rentabilidad de cualquier empresa, tiene muchos condimentos y muchos componentes. Están las ventas, está el precio de las mercaderías que vendés. En el caso de los sectores que exportan, depende también de la cotización del dólar, del precio mundial de esos cultivos o productos. Depende también del crédito, depende de la cuestión impositiva, depende también del precio del combustible y de los insumos, de las semillas. Es decir, que la ecuación final que van a tener los productores, yo por ejemplo acá en la provincia le hemos bajado el impuesto inmobiliario a los pequeños propietarios. Lo hacemos comprendiendo que los pequeños propietarios están más complicados que los grandes propietarios. Entonces hoy hay que ver cómo termina el conjunto, ¿no? Porque hay muchos sectores de la economía agropecuaria que no le venden al mercado de exportación, sino que le venden al mercado interno. Te hablo de cosas tan importantes como una parte relevante de carne de pollo, carne de cerdo, miel, bueno, montones de productos que van al mercado interno, y los pequeños productores estaban sufriendo porque no tenían quien les compre. Lo que queremos generar de fortalecer la economía nacional, fortalecer la demanda interna, que es al mismo tiempo mejorarle la condición de vida a los sectores vulnerables, por supuesto, pero a los sectores medios también. Vos fíjate que cuando hablan en cualquier estadística de aumento de la pobreza, lo que están diciendo es que alguien que hasta ahora no era pobre, o sea, era clase media, llamémoslo por ahí, cayó a la pobreza. Entonces, nosotros necesitamos que los sectores medios, vulnerables, puedan acceder a los bienes básicos de consumo y puedan vivir en paz, sabiendo que llegan a fin de mes. Eso habíamos perdido en la Argentina, porque nadie sabía. Ahora, cuando el gobierno nacional
suspendió aumentos por 6 meses, uno por lo menos sabe cuánto le va a venir a la factura de luz. No lo sabíamos, era como la quiniela la factura de luz. Gobernador. Así que creo que en todo ese sistema los empresarios también se van a ver favorecidos. Por supuesto que los más grandes productores, bueno, cada situación es distinta. Yo con los pequeños productores les había prometido que iba a haber segmentación. Está habiendo segmentación ya desde la ley impositiva. Gobernador, en la misma línea, usted sabrá que el Gobierno Nacional se apresta a anunciar un aumento salarial para los estatales, en igual sentido que el decreto que beneficia a los trabajadores del sector privado por 4.000 pesos. La medida tiene implícita una invitación a las gobernaciones provinciales y a los municipios para que también den aumento y esto genere un criterio de equidad distributiva, pero al mismo tiempo que se vuelque al consumo. ¿Está la provincia de Buenos Aires en condiciones o trabajando en línea para darles un aumento a sus estatales? Estamos trabajando en línea. Ahí, obviamente, ustedes saben, creo que lo mencionaba recién, que ahora en pocos días hay un vencimiento de 570 millones de dólares de deuda que hay que afrontar. Es decir, que nosotros ya hemos convocado a los acreedores externos, a los bonistas, a través de una solicitada en diarios, una invitación para que nos traigan propuestas, porque todo el mundo sabe que el final del mandato de la gobernadora Vidal nos dejó en rojo con las cuentas para estos días ya de enero. Entonces tenemos que encontrar una solución que genere un balance y un equilibrio, pero para nosotros son tan importantes, o más diría, y tenemos estamos tan en deuda con los acreedores y los bonistas externos como con los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Eso para nosotros también es algo que hay que responder. Han perdido poder adquisitivo y tenemos que ir en un camino a medida que se vayan dando las cosas y extendiendo las situaciones, dar un camino de recomposición de los salarios. Por supuesto que sabemos también que los trabajadores y las trabajadoras conocen esto, lo hemos dicho desde el primer día, lo hemos dicho cuando no estábamos con esta responsabilidad, que no es fácil atender a las imperiosas necesidades que hay, el hambre, el trabajo, hay quien perdió el trabajo, digamos, no tiene nada, pero bueno, hay que apuntar a todas las problemáticas, comprenderlas. Lo que sí pueden saber los maestros y las maestras, los trabajadores y trabajadoras del Estado, es que para nosotros no son ni nuestros enemigos, ni la mafia, ni alguien que nos quiere, no, son compañeros y compañeras de trabajo, obviamente cada uno de su función, que tienen que estar en condiciones salariales dignas. Así que, y también los convenios y las condiciones laborales implican más cosas que solo el salario, que también estamos tratando de atender. Dar clase en una escuela que en invierno no tiene gas, o tiene rotos los cristales, o se caen los techos, eso también forma parte de las condiciones laborales de los trabajadores, aunque no sean estrictamente salariales, la formación docente, y después los trabajadores que no son maestros y maestras, por supuesto también que tengan los edificios en condiciones. A mí me tocó, no quiero hacer con esto ninguna causa, pero acá donde estoy viviendo, en la residencia, y bueno, los caños explotaban, así que esperamos que los acreedores externos nos vengan a traer propuestas, y con los trabajadores y trabajadoras estamos cómodos viendo que tienen necesidades imperiosas que tenemos que responder. Vamos a buscar la mejor solución y haremos los mayores esfuerzos, porque no consideramos que esto sea algo en contra del gobierno. Consideramos que es un derecho que tienen y que hay que buscarle una solución y buscarle la vuelta. Si los recursos son escasos, buscaremos una vuelta igual. Gobernador, muy amable, muchas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Y decía alguien, bueno, ahora que tienen la ley impositiva van a poder empezar a trabajar. No. Estamos trabajando desde el primer día. Por algo, cuando uno va por las casillas de peaje, si puede salir, aunque sea un ratito, a distenderse ahí por la autopista de La Plata, por las que dependen de la provincia, la ruta 2, va a ver que se han congelado durante todo el verano los peajes, el costo del peaje, lo mismo que
el costo de la luz, y esto es para liberar un poco de ingreso, para que después de 4 años de mucha agresión, también desde el Estado, que decía que era una fantasía, prácticamente poder tomarse unos días de vacaciones. Yo creo que no es solo el grupo de gobierno o el presidente anterior el que tenía derecho a descansar un poco los trabajadores y trabajadoras. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que entre los tantos derechos que tienen puedan tener también derecho al esparcimiento. Obviamente la provincia va a contribuir a eso, así que esperamos que sea una temporada donde, y a los que no se puedan ir de su del lugar donde viven, bueno, intentaremos acercarle un pedacito de verano a su casa a través de planes de la provincia para que haya espectáculos junto con los intendentes municipales, para que haya una variedad de actividades que les pueda charla, bueno, lo que podamos hacer para que haya esparcimiento en toda la provincia de Buenos Aires, y además esperamos a los que no son de la provincia de Buenos Aires que nos visiten. Es muy importante para nosotros porque nuestros destinos turísticos son un poco el termómetro de que el país vuelve a tener un poquitito de esperanza y un poquitito de felicidad, ¿no? Que es lo que uno tiene que buscar desde el gobierno provincial y nacional. Ojalá que así sea. Gracias, gobernador, muy amable. No, gracias a ustedes. Bien, seguimos analizando la actualidad económica. Vamos a presentar a nuestros dos invitados. Está Agustín Penau, que es economista, politólogo, y también Juan Pablo Chiesa, abogado. A ver, Agustín, comienzo por vos. Hay sectores en la Argentina, y queda el descubierto, que no quieren, se resisten, no quieren perder absolutamente nada. Egoísmo, poco solidarios.